papá, necesitamos, Padre, de tu palabra, Señor. Háblanos cómo estamos, Padre, delante de ti. Y cómo están, Padre, cada uno de tus hijos, Padre bendito, Dios todopoderoso, papá. Eres grande, eres maravilloso. Tú tienes misericordia, Padre, por cada uno de tus hijos, papá. Y enséñanos, Padre, esta noche tu palabra maravillosa, Padre lindo, Dios mío, papá. Capaz de estar apartado nuestro corazón, Padre lindo, delante de ti, Padre. Tú conoces, Padre, a cada uno de tus hijos, amado Espíritu Santo. Y ayúdame, papá, a predicar tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, Padre. Gracias, amado Dios, gracias, amado Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale palmas, amados hermanos. Aleluya. Toma asiento, amados hermanos. ¿Cuál es nuestro tema, amados hermanos? Algunos dicen ser infiel, dice por ahí. Nuestro tema es, amados hermanos, ser fiel hasta la muerte. Por eso la palabra nos dice, amados hermanos, que te acordarás, dice, de todo el camino por donde te ha traído. A cada uno de nosotros, amados hermanos, ¿quién nos ha traído o quién nos ha llamado para estar en este camino? Por eso la palabra dice, amados hermanos, acordarás, dice, de todo el camino por donde te ha traído. A cada uno de nosotros, amados hermanos, capaz estábamos perdidos en el mundo, en esta tierra. Aleluya. Pero nuestro Dios Todopoderoso a cada uno de nosotros nos ha llamado, nos ha traído a este lugar para servirlo. Por eso, amados hermanos, ser fiel dice hasta la muerte. Pero muchos de nosotros, amados hermanos, no somos fieles. Solamente, amados hermanos, somos seguidores de Dios. Pero esta palabra, amados hermanos, a cada uno de nosotros nos reflexiona, a cada uno de nosotros nos habla. Debemos, dice, ser fiel, amados hermanos, hasta la muerte. Aleluya. Para eso nuestro Dios Todopoderoso nos ha traído. Cuando estamos perdidos en el mundo. Gloria, Señor. Cuando estábamos apartados, separados del camino del Señor. Aleluya. Pero ¿qué significa, amados hermanos, ser fiel? Hasta un animalito, amados hermanos, es fiel a su dueño. ¿Qué animalito es, amados hermanos? El perrito, amados hermanos. Cuando le quieres, cuando lo atiendes, cuando le amas, amados hermanos, fiel es. No abandona, amados hermanos, ese animalito. Cuando muere su dueño está ahí, hasta el cementerio va. ¿Has visto, amados hermanos, esos loquitos que andan con su perrito? No lo deja, amados hermanos. Ese animalito se da cuenta, amados hermanos, que su dueño está pasando frío, hambre. Cuando duerme, amados hermanos, en la calle, el perrito de encima duerme porque le calienta. Y así también nosotros, dice, amados hermanos, debemos ser fiel, dice, hasta la muerte a nuestro Dios Todopoderoso, que un día tú y yo nos hemos prometido, amados hermanos, a servirle a Él. Amén. Cada uno de nosotros, dice, acordemos, amados hermanos, de dónde nos ha llamado, porque tiene misericordia de cada uno de nosotros, tiene misericordia por cada uno de sus hijos. Por eso nos ha llamado, amados hermanos, para servirle. A su nombre, a su nombre.
cada uno de nosotros, dice, amados hermanos, nuestro Dios Todopoderoso nos ha llamado a probarnos. ¿Cómo estamos delante de Él? Solamente, amados hermanos, de boca para afuera decimos, Señor, te amo. Santo Dios. Pero nuestro corazón, ¿cómo estará, amados hermanos, delante del Señor? Muchos de nosotros fingimos, amados hermanos, que lo amamos a nuestro Dios Todopoderoso. Muchos de nosotros, amados hermanos, prometemos y lo cumplimos. Saludo, hijo Walter. Dios te va a ayudar. Cada uno de nosotros andamos Confianza acuerdo tenga a en nuestro Dios, Padre. papá. Pero si la palabra nos dice, amados hermanos, acuérdate de dónde te ha traído. Aleluya. Si cada uno de nosotros, amados hermanos, nos acordamos de dónde nos ha sacado, de dónde nos ha traído nuestro Dios Todopoderoso para ser fiel en su camino, ¿por qué andamos o por qué nos separamos del camino del Señor? Todo lo que estamos, amados hermanos, en este lugar somos fieles. Preguntémonos cada uno de nosotros, amados hermanos. Si cada uno de nosotros sabemos que somos fieles a nuestro Dios Todopoderoso, ¿por qué nos apartamos del camino del Señor? ¿Por qué a veces vienes a este lugar, te vas a otro lugar? Lo que te conviene tu carne, estás andando, amado hermano. No en clínica celestial, amados hermanos, nos ha gritado, nos ha llamado la atención. No me gusta, me voy a otra congregación. De ahí a la hija no te ha gustado, amado hermano, y otra vez vuelves, o si no te vas a otra congregación. Pero serás fiel. Acuerda la palabra de amados hermanos. Manan pa parecen maras. Muchas veces decimos a la pastora, al pastor, pastora, somos fieles. Pastora, te amamos. Pastora, vamos a congregar en este lugar, pero ¿dónde estás congregando? ¿Dónde estás, amado hermano, andando? Si cada uno de nosotros seamos fieles, permanezcamos, amados. Aleluya. Gloria a Dios. Eso quiere nuestro Dios Todopoderoso, fiel hasta la muerte. Y cuando estamos, amados hermanos, fiel hasta la muerte, tienes una recompensa grande de parte de Dios. A veces cada uno de nosotros, amados hermanos, en esta tierra muchas veces nos engañamos unos a otros. Solamente nuestro Dios Todopoderoso es fiel con cada uno de sus hijos. La mujer, el hombre, amados hermanos, muchas veces podemos decir a tu esposa, soy fiel a ti, pero no eres. Pero que nuestro Dios Todopoderoso, amados hermanos, no nos deja a cada uno de nosotros, y nosotros no podemos también dejar a Él. Porque Él nos da vida, porque Él nos da salud, amados hermanos, a cada uno de nosotros. A su nombre, a su nombre. También avancemos, amados hermanos, primero Pedro 1:6. A su nombre, a su nombre. Ya sean molestados, amados hermanos. No se molesten esta palabra, Señor, amados hermanos. Nuestro Dios Todopoderoso esta noche nos dice, ustedes son fieles a mí, nos pregunta cada uno de Alegre, nosotros. hermano Domingo. Alegre estás. Primero en Pedro 1:6. Así dice la palabra del Señor, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora pues un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Prueba bastante. Dice, amados hermanos,
vosotros os alegréis, dice, amados hermanos. Pero solamente nosotros, amados hermanos, cuando estamos bendecidos, cuando estamos sanos, estamos con nuestro Dios Todopoderoso. Pero cuando vienen problemas, cuando viene necesidad, cuando viene enfermedad a tu vida, a mi vida, nos apartamos del camino del Señor. Por eso la palabra nos dice, amados hermanos, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco tiempo. Es necesario, dice, amados hermanos, que tengamos, dice, aflicciones y diversas pruebas. Pero cuando más que venga pruebas a tu vida, a mi vida, amados hermanos, seamos fieles a nuestro Dios Todopoderoso. Que no nos aparta, amados hermanos, la enfermedad. Como decía, amados hermanos, el animalito no lo deja, amados hermanos, aunque está cojo, está arrastrando sus pies, es fiel a su dueño. Y nosotros también, amados hermanos, seamos fieles a nuestro Dios Todopoderoso, aunque vienen aflicciones a tu vida, a mi vida. Aunque pasamos necesidad, amados hermanos, seamos fieles a nuestro Dios Todopoderoso. Por la gracia, por la misericordia de Él, estamos en este lugar sentados. Estamos todavía, amados hermanos, respirando. Aleluya, gloria a Dios. A su nombre, a su nombre. Gracias, papá. Y cada uno de nosotros dice, amados hermanos, siendo fiel, dice, a nuestro Dios Todopoderoso, amados hermanos, Hijo, buscamos la salvación de Dios nuestras te ayudará, almas. papá. A Dios hay que pedir, Por eso papi. estamos, amados hermanos, en Solo este lugar confiar a sentados. Él. Conózcale también Por eso estás, amados a hermanos, tus compañeros dejando que tus cosas están, para que trabajan, terrenales has hijito. venido. No sé, amados hermanos, con qué problema habrás venido a este lugar. Pero estamos buscando, amados hermanos, dicen, para nuestra salvación de nuestras almas. Para eso estamos, amados hermanos, en este lugar, cada uno de nosotros. A su nombre, a su nombre, Aleluya. a su nombre. Capaz, amados hermanos, cuando vienen pruebas, luchas, nos apartamos del camino del Señor. Pero Él dice, amados hermanos, a cada uno de nosotros, nos dice nuestro Dios Todopoderoso, vendrá pruebas, luchas, aflicciones a tu vida, pero no te apartas de mí. Seas fiel. Para eso, amados hermanos, a cada uno de nosotros nos ha llamado. Para eso dice, amados hermanos, estamos sirviendo a nuestro Dios Todopoderoso, que un día vamos a encontrar salvación de nuestras almas, amados hermanos. A su nombre, a su nombre. También, amados hermanos, San Mateo 24:13. San Mateo 24:13, amados hermanos, dice la palabra del Señor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice, amados hermanos, si vivimos confiado, si vivimos fiel al Señor, seremos, dice, amados hermanos, cada uno de nosotros, dice, salvo. Amén. Para eso estamos, amados hermanos, en este lugar.
Por eso, amados hermanos, todos los días buscamos la palabra del Señor para estar salvo un día. El fiel dice, amados hermanos, va a estar salvo un día. Pero si eres infiel, amados hermanos, ¿dónde vas a terminar? ¿Dónde voy a terminar? Por eso, amados hermanos, a cada uno de nosotros, nuestro Dios Todopoderoso tiene misericordia todavía por cada uno de sus hijos. Por eso nos habla todavía, amados hermanos. Hay tiempo Mi todavía destino terminaré, para exhortarnos unos a otros. predicando evangelio. Para eso nos ha Los llamado nuestro pueblos Dios en los Todopoderoso, amados hermanos. campos, Para levantarnos unos a otros, para animarnos unos a otros, amados hermanos. los que Papá, cuando viene dificultad, te separas o apartas del camino del Señor. A veces vienen aflicciones, amados hermanos. A veces pasas cosas en tu casa, en tu familia. A veces eso nos aparta de ser fiel de nuestro Dios Todopoderoso. Pero la palabra a nosotros, amados hermanos, a cada uno de nosotros nos dice alentarnos unos a otros, exhortarnos a cada uno de nosotros, dice, amados hermanos. A ver, muchas veces nos incomodamos. A ver, muchas veces la palabra, amados hermanos, nos incomoda. Pero así dice, amados hermanos, cada uno de nosotros nos levantamos, dice, amados hermanos. Capaz yo estoy caído, pero alguien me dice, hermano, levántate. Tienes que ser fiel hasta la muerte. Como nuestro Dios Todopoderoso nos dice, amados hermanos. A veces cuando nos habla, cuando no nos dice la palabra, amados hermanos, nos desmayamos, nos quebrantamos delante del Señor. A su nombre, a su nombre. También en Hebreos 3:12 dice, amados hermanos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amados hermanos, nuestro Dios Todopoderoso está en este lugar. Capaz tú y yo, amados hermanos, no vemos, no palpamos. Pero Él está con cada uno de sus hijos. A su nombre, a su nombre. Por eso dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ni incredulidad, dice, amados hermanos, para apartarse de Dios vivo. Pero muchas veces, amados hermanos, no somos fieles. No seguimos a nuestro Dios Todopoderoso de acuerdo a la palabra. Pero esta noche, amados hermanos, a cada uno de nosotros, nuestro Dios Todopoderoso nos dice, sean fieles. Tu fidelidad, amados hermanos, nos va a llevar a un camino aleluya. correcto. Esa fidelidad, amados hermanos, un día nos va a hacer llegar a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Gloria, Señor. Por eso estamos, amados hermanos, todos los días aprendiendo la palabra del Señor. Cada uno de nosotros, amados, seamos fieles a nuestro Dios Todopoderoso. A su nombre, a su nombre. Por eso el 13 dice, amados hermanos, antes exhortaos, dice antes, dice la palabra, dice antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice, amados hermanos, dice, debemos exhortarnos unos a otros, dice antes.
antes que pasan, amados hermanos, las cosas difíciles, o antes que te aparta del camino, Señor, del Señor, podemos, dice, exhortarnos unos a otros. Pero a veces, amados hermanos, decimos la palabra a cada uno de nosotros nos molesta, nos incomoda. Nuestro Dios Todopoderoso, amados hermanos, tiene misericordia por cada uno de sus hijos, por eso nos habla, por eso nos exhorta. Aleluya. Antes que te separes, Saludamos a mi hijo o antes que te apartas del camino del Daniel Señor. Jama y Graciela. Pero muchos de nosotros, amados hermanos, no entendemos la con esta palabra. palabra, escúchale. Nuestro Dios Todopoderoso, amados hermanos, con cada uno de sus hijos, tiene amor, tiene misericordia. Él no te deja, amados hermanos. Él siempre está contigo. Él es fiel amigo de cada uno de sus hijos. Aleluya. Saludamos también a Lisbeth. Capaz, amados hermanos, tu familia, tu esposo, tu esposa te puede dejar, amados hermanos, pero nuestro Dios Todopoderoso no te deja. Aunque estás abandonado, aunque estás despreciado, nuestro Dios Todopoderoso, amados hermanos, está contigo. Está con cada uno de nosotros. Aleluya. Pero nosotros, amados hermanos, no somos fieles. Nosotros traicionamos a nuestro Dios Todopoderoso, pero Él no te traiciona. Él, cuando estás caído, cuando estás derrotado, amado hermano, Él te levanta. Pero nosotros, amados hermanos, ya estamos apartados, ya estamos separados de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuánto amor tiene nuestro Dios Todopoderoso con cada uno de sus hijos? Por eso esta noche nos habla, amados hermanos, sean fieles. Seamos fieles, amados hermanos, con nuestro Dios Todopoderoso. O en que te ha fallado, o en que se ha equivocado nuestro Dios Todopoderoso, amados hermanos. Él es perfecto, Él es justo, amados hermanos, con cada uno de nosotros. Aunque pasas pruebas, luchas, dificultades, aunque estás postrado en un cama de un hospital, amados hermanos, nuestro Dios Todopoderoso está contigo. Nuestro Dios Todopoderoso, amados hermanos, no quiere que se pierdan sus hijos en esta tierra. Se alegra, dice, amados hermanos, cuando somos fieles. Cuando tu nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida. A su nombre, avancemos, amados hermanos. Saludamos Huancavelica. También Hebreos 10, 29. Hermana María Palomino, Huancavelica. Con esta Hebreos mensaje. 10, 29. Hebreos 10, 29, ahí nos pregunta, amados hermanos, a todos. Lo que estamos en este lugar, amados hermanos, esta noche nos pregunta nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuánto mayor castigo pidáis que merecerá el que pisoteare, dice, al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y hiciere afienta al Espíritu de gracia? Nos está preguntando, amados hermanos, a cada uno de nosotros, ¿cuánto mayor castigo pensáis, dice, que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? Amados hermanos, a cada uno de nosotros esta noche nos dice: muchas veces, amados hermanos,
El Señor Jesucristo era fiel a su Padre. Y pero nosotros, amados hermanos, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Dónde está esa promesa, amado hermano, que hace un día has prometido a servir a Dios? Aleluya. Cada uno de nosotros, amados hermanos, ese día, cuando hemos entregado nuestra vida a nuestro Dios Todopoderoso, hemos prometido servirlo hasta la muerte. Gloria a Dios. ¿Y dónde está este pacto? ¿Dónde está ese compromiso, amado hermano? Cada uno de nosotros nos hemos perdido. A veces nos hemos perdido por el pecado. A veces cada uno de nosotros nos hemos apartado del camino del Señor. Por eso la palabra nos dice, amados hermanos, que pisotea al Hijo del Hombre, dice. Muchas veces, amados hermanos, esta palabra la hemos pisoteado. Muchas veces esta palabra nos hemos burlado, amados hermanos. Pero el Señor Jesucristo era fiel a su Padre hasta la muerte. Aleluya. Él nunca nos ha abandonado. Pero los discípulos, amados hermanos, al Señor Jesús le han abandonado, hasta le han vendido. Así somos hombres de esta tierra. Nos comprometemos, nos decimos, nuestro Dios Todopoderoso, te amo, Señor. Pero pasa un tiempo, llega dificultad a tu vida, a mi vida, nos apartamos del camino del Señor. Gloria, Señor. Pero, amados hermanos, todo eso tiene consecuencias. Todo eso, amados hermanos, va a llegar a nuestras vidas. Por eso el 30, mismo libro, amados hermanos, el 30 que dice: pues conocemos al que dijo, Aleluya. mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Santo Dios, gracias Padre mío Dios. Otra vez, amados hermanos, el 30. Pues conoceremos al que dijo, Aleluya. mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Gracias, Señor. Y cuando nos apartamos, amados hermanos, cuando no somos fieles a nuestro Dios Todopoderoso, amados hermanos, la venganza, dice, tiene para cada uno de sus hijos que no son fieles. ¿Cuánto dicen amén? O cada uno de nosotros estamos esperando esa venganza, amados hermanos. Muchas veces, amados hermanos, en nuestra tierra vivimos como estamos. Pero como dice la palabra, amados hermanos, en esta tierra somos pasajeros. ¿A dónde vamos a llegar? A la presencia de nuestro Dios Todopoderoso vamos a llegar un día. Amén. Y si no eres fiel, y si no soy fiel en esta tierra, durante ese tiempo que me ha dado en esta tierra, amados hermanos, dice nuestro Dios Todopoderoso, tiene una venganza para cada uno de sus hijos. Gracias, Señor Dios mío. ¿Queremos llegar a ese tiempo, amados hermanos? ¿Cómo te sentirías, amado hermano, si tu padre te da una venganza? Pero esa venganza, ¿qué va a ser, amados hermanos? Te vas al infierno por no ser fiel. Por eso esta noche nos dice nuestro Dios Todopoderoso, tengo una venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Saludamos, hermana Leonel. A cada uno de nosotros nos va a dar ese pago, amados hermanos, si nos somos fieles a Él. Cartolín. Con Cada uno de nosotros vamos a recibir acuerdo que hemos trabajado, acuerdo que hemos servido, acuerdo que hemos sido fiel a nuestro Dios Todopoderoso, una recompensa, un Gloria a pago, Dios. amados hermanos. Aleluya. Amén. Por eso estamos acá, amados hermanos. Por eso nuestro Dios Todopoderoso tiene
tiene misericordia, por eso nos habla todavía a tiempo. Amén. Por eso la palabra dice antes. A su nombre, a su nombre. Gloria a El Dios. 31, puesto a todos más hermanos. Dice el 31. Lean amados hermanos, ¿qué dice el 31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A cada uno de nosotros, amados hermanos, tiene misericordia nuestro Dios Todopoderoso, a pesar de que fallamos, a pesar de que estamos apartados del Señor. Aleluya. Esta noche a cada uno de nosotros dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. Amados hermanos, yo no quiero caer todavía a esa cosa. Cada uno de nosotros nos juzgamos. Cada uno de nosotros, amados hermanos, ¿cómo estamos sirviendo a nuestro Dios Todopoderoso en esta tierra? Pero esta palabra a nosotros nos dice, nos quebranta esta noche, amados hermanos. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si estás apartado del camino del Señor, si ya no eres fiel a nuestro Dios Todopoderoso, tienes tiempo todavía para que vuelvas, amado hermano. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros tenemos tiempo todavía para arrepentirnos y acercarnos, si seamos fiel a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Nos da esperanza, nos da tiempo todavía, amados hermanos, a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos, porque nos ama. Gloria a Dios. A su nombre, a su nombre. Amén. Por eso en Apocalipsis 3:5 nos dice, amados hermanos, el que vencieres será vestido de vestiduras blancas. Yo no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros, amados hermanos, yo no borraré, dice, su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Y delante de los ángeles. Que tanta misericordia, amados hermanos, tiene el Señor Jesucristo por cada uno de sus hijos. Él nos promete, amados hermanos, a limpiarnos, a ponernos ropa blanca y no borrarnos del libro de la vida delante de su Padre. Él va a ser nuestro abogado. Él intercede por cada uno de sus hijos delante de su Padre. A su nombre, a su nombre. Ponga sobre sus pies, amados hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Cuántos agradecidos estamos en este lugar, amados hermanos? ¿Cuántos de nosotros podemos decir a nuestro Dios Todopoderoso? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, amados hermanos, Señor, seré fiel hasta la muerte? Yo no quiero que borras mi nombre en el libro de la vida, podemos decir, amados hermanos. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos sirviendo, cómo estamos en el camino de nuestro Dios Todopoderoso. Amado Espíritu Santo,